Hoy día vamos a estar en sus Biblias, así que saquen su Biblia, vamos a estar yendo a varias partes en sus Biblias. Si no tiene Biblia, afuera en la entrada hay Biblias en el centro de bienvenido. Vaya, pido uno, porque vamos a estar pasando por varias partes en sus Biblias esta mañana. Así que si tienen su Biblia, ábrenlo a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Si llegan a Mateo, han ido demasiado a la derecha. Malaquías viene antes de Mateo, el Nuevo Testamento. Y vamos a estar ahí en el capítulo 4 de Malaquías. Cuando lleguen ahí, coloquen su dedo ahí y vayan 2 libros hacia la derecha y vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y voy a empezar leyendo en el versículo 21 de Marcos capítulo 5. Jesús regresó en una barca. Eso es muy apropiado para nosotros. Yo estoy predicando habiendo llegado de un crucero la semana pasada. Jesús regresó en una barca a la otra orilla del lago y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: ven que mi hija está agonizando y pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. La hija de este hombre estaba muriendo. Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba, ¿no? Entonces estaba toda una multitud alrededor de él. Y allí estaba una mujer que desde hace 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Y cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre toda la gente que estaba presionando a Jesús y le tocó el manto. Y es que decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Y Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Y cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Y al entrar les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Y la gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran y tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Y Jesús tomó la mano y le dijo: Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Y enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó
que dieran de comer a la niña. ¡Wow! Hay muchas cosas y detalles en esta historia que yo quiero mencionar esta mañana. Primero que nada, es muy interesante esta historia porque va intermezclada dos sanaciones a la misma vez. Es muy interesante porque la mujer que estaba sangrando por 12 años. Y la niña que había muerto tenía 12 años. Y Jesús sana a las dos. Y Jesús le dice a la señora que estaba sangrando por 12 años que su fe la había sanado. Y es muy interesante porque hay muchas iglesias y pastores hoy día que formulan una doctrina entera alrededor de esta historia. Y dicen cosas como esto: si tienes suficiente fe, serás sanado. Entonces tienen ministerio de sanación y se van orando por la gente. Y si la gente no sana al que dice el pastor, pues, es que alguien en la habitación no tuvo suficiente fe. Pero la realidad es que esta historia es mucho más detallado y complicado que eso. Y eso es lo que nosotros queremos ver esta mañana. ¿Cómo es que Dios, o quizás tú estás sentado aquí y dices, ¿por qué Dios no mueva como eso hoy en día, como movía en esos días? En ese día sanó a 2 personas a la misma vez. Una mujer que estaba sangrando por 12 años y resucitó a otra niña de 12 años. ¿Por qué Dios no hace las mismas cosas hoy día en nuestra presencia? Pero la realidad es que no tiene nada que ver, como dicen estos pastores, con doctrina errónea. Nuestra fe no es una herramienta que obliga a Dios a cumplir nuestra voluntad. Eso por definición no es fe. Fe es la creencia en que Dios es quien dice que es y que hará lo que dice que hará. Que Él es Dios sobrenatural, que Él puede hacer lo imposible. Si yo uso mi fe para tratar de manipular a Dios a cumplir mi voluntad, la realidad es que mi fe no es verdadero. Porque fe es la creencia que Dios es quien dice que es y que Él hará lo que dice que hará. En otras palabras, fe es que cuando yo creo que Dios es Dios, no yo. Tratar de manipular a Dios con mi fe es decir que yo soy más importante que Él. En otras palabras, yo valgo más que Él, yo soy más importante que Él, yo soy Dios, no Él. Él existe para... Y especialmente en esta temporada que vamos a celebrar esta semana, con todo este tiempo de Navidad, hay muchas culturas, muchas tradiciones de la Navidad que que podemos dejar entrar en nuestra doctrina si no somos cuidadosos. Y muchos de nosotros tratamos a Dios como Santa Claus o Papá, ¿cómo dice? Papá Noel. Que Dios existe para mis deseos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Acabamos nosotros de terminar una serie estudiando el libro de Levíticos, de la santidad de Dios. Y si no estuvieron con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar todos los sermones de esa serie, notas del sermón. Y en esa serie una de las cosas que aprendimos era toda la ley de Dios. Y la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que Dios le había dado para la gente, nos enseña de la santidad, la importancia y la distinción entre nosotros y un Dios santo. Y lo que requiere este Dios santo de nosotros y cómo el pecado nos separa de este Dios. Y que la ley, lo que la ley no podía hacer, Jesucristo lo hizo cuando viene al mundo y muere por nosotros, ¿no? Y Jesucristo no termina con la ley, sino que cumple la ley. Si miramos esta historia con más atención, veremos la realidad de lo que es la fe y por qué muchos de nosotros no vemos cosas milagrosas como estas historias hoy día. Miren otra vez esta historia. En Marcos capítulo 5. Versículo 27. Cuando oyó esta señora hablar de Jesús,
se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Literalmente en el hebreo, la palabra hebrea ahí, que nosotros traducimos en español manto, era craspedón en el griego. Literalmente significa el borde del manto, o aún más apropiado, los judíos, aún hoy día, los judíos cuando ponen sus vestiduras judías, los judíos tradicionales, tienen en el, ¿cómo se llama esta parte? El borde de su manto, tienen lo que en inglés lo llamamos un tassel. Es como una decoración de hilo que cuelga del borde. Entonces, literalmente aquí, el autor Marcos, escribiendo el Evangelio aquí, él dice que la señora viene por detrás de Cristo y no toca el borde de su manto, sino toca el tassel. La decoración de hilos es como un nudo de hilos que cuelga del borde. Entonces ella dice, si yo solo alcanzo a tocar el tassel, el craspedón de lo que cuelga del borde de su manto, seré sanada. Y esto es importante porque esta señora no tiene una fe creada por sí mismo. Como muchos de nosotros, usted y yo, leyendo esta historia, creeremos, mira, ella tiene fe que este Cristo que sanaba a la gente podía sanarla a ella. No. Si miramos, muy importante esto. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le dijo, y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar, aunque sea su tassel, el hilo decorativo que cuelga del borde de su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, se sanó. Y Jesús enseguida, aunque le estaba tocando cientos de personas que estaban todos apretados en cuanto a él. Yo me acuerdo cuando yo era joven, fui a un concierto y fui bien temprano porque quería estar enfrente, ¿no? Y llegué lo suficientemente temprano, abrieron las puertas, fui corriendo y llegué justo enfrente del escenario, ¿no? Y estaba ahí. Y había una multitud de miles de personas detrás de mí. Y cuando salen, ni siquiera me acuerdo de quién estaba cantando. Creo que se llamaba una banda que se llamaba DC Talk, no me acuerdo. Pero salieron ellos en el escenario y toda la multitud que hace, se corre para adelante. Y estaba en la frontera de metal ahí que no te deja avanzar al escenario. Y venía toda la multitud por detrás y había gente al lado mío, unas señoritas, que con la multitud presionándoles tan fuerte por detrás, se desmayaron porque no podían respirar bien porque el metal les presionó. Entonces desmayaron. Imagínate Jesús caminando y toda la multitud presionando al lado de él, queriendo ser sanado como ella. Y Jesús se da cuenta que el poder había salido de su cuerpo. Entonces él se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y Pedro, típico Pedro, ay Dios mío, Cristo, te ha tocado cientos de personas. ¿Cómo quién te tocó? ¿No? Y Jesucristo no se ríe con el chiste de Pedro. No, alguien me tocó y ha salido poder de mi cuerpo. ¿Quién me tocó? Esto es importante porque la mujer que estaba sangrando por 12 años, ella no era, si recordamos la ley de Moisés, por haber estado sangrando, ella era impura. Y al tocar a Jesús hizo que él también fuera impuro, según la ley de Moisés. Entonces, literalmente, ella no debía de estar ahí. Ella debía de estar fuera de la multitud, fuera del campamento, fuera de la ciudad hasta que dejara de sangrar. Entonces, cuando Jesús pregunta quién me tocó, le está pidiendo a ella que declare o admite que ella está pecando estando allí en la multitud y que ella no solo estaba pecando, había hecho que él rompiera la ley de Moisés por haberlo tocado a él. Y enfrente de toda esta multitud, ella decide, habiendo experimentado la sanación de Cristo, ella decide
decir la verdad. Ella viene al frente y ella dice, yo fui el que te toqué. Y en vez de condenarla, Jesús, ¿qué hace? Le dice, tu fe te ha sanado. ¿Qué es esto de la fe? Si vamos, no tienen que ir ahí, yo voy ahí, pero mantengan el dedo ahí en Malaquías. Si miras en Romanos capítulo 10, lo pueden anotar en sus notas y leerlo después si quieren. En Romanos 10, versículo 17, bueno, lo voy a leer. Voy a empezar en el versículo 6 en Romanos capítulo 10. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecerán al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí está la parte importante, versículo 17. Así que la fe proviene de oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Ahora, vayan a Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4. Ya viene el día cadente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que teman mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. ¿De quién está hablando el profeta Malaquías aquí? No está hablando del sol, porque un sol es un objetivo que no tiene ser. El sol, nosotros sabemos científicamente, es una bola de gases y fuego consumiendo, es una estrella. Es un objeto, no una persona. Entonces el sol no puede tener justicia. Entonces el profeta está poéticamente profetizando un metáforo. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién está hablando cuando habla el profeta Malaquías del sol aquí? Está hablando de Jesucristo, porque de él vendrá salvación. No quedará a ellos ni una rama, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Versículo 2. Pero para ustedes, los que teman mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Ese es Jesucristo. En Apocalipsis 22, 16 dice que Cristo es la estrella que brilla más luminosa. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan
de la manada. Y el día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de los pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, ¿por qué es importante esta profecía? Porque cuando Cristo viene a la tierra, no ha habido una profeta por 400 años. Escuchen bien. Desde que salieron de Egipto los israelitas, Dios ha puesto entre ellos profetas. Y los profetas han dado la palabra del Señor al pueblo de Israel. Y por años viven con la ley de Moisés y con la palabra que viene de Dios a través de los profetas. Pero 400 años antes de Cristo, que Cristo venga la primera vez, hay una ausencia de profetas. Y por todas esas generaciones de 400 años, no hay palabra fresca de parte de Dios a su pueblo. Llega el Imperio Romano, conquista a los israelitas. Y este es el clima en que viene Jesucristo. Y durante estos 400 años, sin palabra fresca de parte de Dios a través de profeta, lo único que tenían ellos era la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. La ley de Moisés y la palabra de las profetas antiguas, que forman parte de nuestro Antiguo Testamento hoy día. El problema en el día de Jesucristo es que sin profetas trayendo la palabra de Dios, los sacerdotes cuyo rol era hacer sacrificio por parte de las personas, tomaron sobre sí mismo el rol de tal de sacerdote como de profeta. Ellos decidieron dar la palabra de Dios a las personas. No por parte de Dios, porque no eran profetas ellos, pero en la ausencia de profetas, ellos empezaron a asumir ese rol. Y eso es lo que hizo que ellos llegaran a un lugar que cuando viene el Mesías ni siquiera se dan cuenta, porque no son profetas y están operando en un rol que no era suyo para cumplir. Cuando Dios da la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento al pueblo, Aarón, el sumo sacerdote, hacía el sacrificio para las personas. Pero Dios no hablaba con Aarón. ¿Con quién hablaba Dios? Con Moisés. Y ahora los sumos sacerdotes están tomando el rol de sumo sacerdote y el rol del profeta. Y cuando nosotros actuamos o decidimos por nuestra propia cuenta hacer cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, nos ponemos en un lugar muy erróneo donde pueden pasar todo tipo de cosas malas. O, en este caso hoy en día, cuando nosotros tomamos nuestra fe y tratamos de manipular a un Dios, hemos salido de nuestro rol y asumido un rol que no es nuestro. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos el derecho de decirle a Dios lo que Él debe hacer para nosotros. Podemos pedir a Dios que haga cosas por nosotros, pero no es nuestro rol manipular a este Dios a cumplir nuestros deseos con nuestra fe. Ahora, esta señora ha estado sangrando por 12 años. No hay profeta, pero ella, escuchando de Jesucristo que estaba sanando y salvando a la gente, ella decide, si yo toco el borde o la decoración al borde, colgando del borde de su manto, seré sanada. Y ella sabe esto no por una creencia suya, sino porque la palabra del profeta Malaquías lo dice. Déjame leerlo otra vez en la traducción de 1960, Reina Valera 1960, Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. La palabra alas ahí en Malaquías, en el hebreo, es la palabra kanap,
que literalmente significa la decoración que cuelga de la frontera de los sacerdotes. Entonces, literalmente esta señora que había estado sangrando por 12 años, no sabemos cómo, pero en su niñez o en su adultez había leído la palabra de Dios a través del profeta Malaquías desde hace 400 años, y ella había oído de que un día nacería el sol de justicia que traería salvación, el Mesías, y que en su manto, en la decoración de su manto, traería salvación y sanación. Entonces ella, cuando ve a Jesucristo caminando con toda la multitud, ella dice: si yo solo toco la decoración colgando de su manto, seré sanado, porque Malaquías hace 400 años profetizó que este sol nacería y traería salvación a la gente, y que con solo tocar la decoración en la frontera de su manto, seré sanado. Entonces, ¿de dónde viene la fe de esta señora? No de su querer de estar sanado, viene de la palabra. O como dice Pablo en Romanos 10, la fe viene de oír y oír de la palabra de Dios. Entonces ella no está diciendo con su querer: si solo toco a Jesucristo seré sanado y manipularé a este Mesías a que me sane. No. Ella, su fe nacía de la palabra del profeta, de la palabra de Dios. Y sabiendo la palabra de Dios, ella decía: si solo toco lo que está colgando de la frontera de su manto, seré sanado, porque Dios ya lo ha dicho. ¡Wow! Ahora la historia de esta señora tiene un contexto completamente diferente. Yo no sé por lo que estás pasando en tu vida hoy día. Si estás pasando por tiempos buenos, malos. Hay enfermedad, problema en el trabajo. O si estás pasando por tiempos buenos, no sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Satanás y sus demonios son un enemigo que vienen para atacarnos a nosotros, como un león rugiente buscando quien devorar. Y la Biblia también dice que Él nos ataca en cada momento. Y como vamos a ver, empezando una serie nueva en el nuevo año, la Biblia dice en Éfesos que nosotros debemos de ponernos la armadura del Señor para protegernos del ataque del enemigo. Y una de las cosas de la armadura del Señor es, ¿cómo se dice? El shield, ¿cómo se dice? El escudo. Y la palabra dice que con el escudo de la fe nos protegemos de los ataques del enemigo. Ahora, como veremos cuando empecemos esta serie en el 26, ese escudo de la fe viene de la palabra de Dios. Cuando tú y yo vivimos según esto, tenemos todo el fe necesario para protegernos del ataque del enemigo. Otra cosa que dice Romanos capítulo 10 es que la fe viene del oír y oír de la palabra de Dios. Pero anterior a eso dice Pablo, escribiendo el libro de la carta a Roma, inspirado por el Espíritu Santo, él dice: ¿cómo oirán aquellos que no han oído de Jesucristo si nosotros no vamos y predicamos acerca de Cristo? En otras palabras, Dios nos da fe a nosotros para que podamos representar y contar de la obra de Jesucristo a todos los que Él pone alrededor de nosotros. Una de las razones por las cuales nosotros no vemos milagros como lo vemos en la Biblia es porque tú y yo no estamos cumpliendo el Evangelio. No estamos cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a nuestro trabajo, a nuestro vecindario y a nuestras familias.
Cuando nosotros empecemos a vivir para cumplir el mandato de Jesucristo de llevar el Evangelio, no solo con palabra, pero más importante con nuestra acción, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestro trabajo, es ahí cuando vamos a ver a Dios obrar milagrosamente. Cuando vivimos esto de una manera pública y el mundo ve cómo estamos viviendo, cuando vamos a ver a Jesucristo mover sobrenaturalmente. Y eso yo lo he experimentado en mi vida. Todos los milagros que yo he visto en mi vida, todas. He visto a gente resucitar de entre los muertos, he visto enfermos sanados, he visto gente poseída por demonios librados. En toda ocasión de milagro lo he visto cuando yo he estado compartiendo el Evangelio. Viajes misioneros o hablando con alguien que no conoce a Cristo, ahí es donde veo a Dios mover milagrosamente, sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque yo estoy obrando en fe, no para mis quereres, sino para llevar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que son nuevas cada mañana, al mundo alrededor mío. Y cuando yo estoy viviendo según el mandato que Dios me ha dado, Él mueve con poder en y a través de mí para su gloria y sus deseos, no para los míos. Wow. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Tal como lo dijo el profeta de Malaquías, que en la persona de Jesucristo nacería un sol cada mañana con salvación. Wow. Dos aplicaciones para nosotros esta mañana. Si nosotros queremos crecer en nuestra fe, tenemos que estudiar esto y saber esto y conocer esto. No podemos crecer en nuestra fe sin vivir esto, porque fe viene de oír y oír de la palabra de Dios. Entonces, yo les voy a invitar aquí, empezando en el 2026, ustedes tomen un desafío conmigo. Vamos a leer la Biblia del Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el fin, Apocalipsis. Y les tomará unos 20, 30 minutos cada día. Y yo quiero regalarles uno de estos. Si no han tomado uno, cuando salgan hoy día por aquí, vayan al centro de bienvenida ahí, les daremos uno de estos. Y esto les ayudará a leer la Biblia en porciones, diariamente, 20, 30 minutos cada día. Y es muy fácil, lees lo que te dice leer ese día y de ahí te da espacio para tomar notas. Lees lo que Dios te está diciendo a través de su palabra para ese día. Ora, Señor, háblame a través de tu palabra. Lee lo que las lecturas asignadas para ese día y de ahí escribe lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Y eso es todo. Y si nosotros hacemos eso por el año de 2026, al fin del año 2026 habremos leído la Biblia entera. Y veamos si Dios no ha aumentado nuestra fe por haber oído la palabra de Dios. Y si hacemos eso, veamos si Dios no empieza a obrar sobrenaturalmente en y a través de nosotros en la vida de los que no conocen a Cristo alrededor de nosotros. Amén. Aplicación número 1. Aplicación número 2. Vamos nosotros, igual que esta señora, a no solo leer la Biblia, pero a vivirla, aplicarlo en nuestra propia vida. Porque es una cosa venir y escuchar la palabra de Dios, es otra cosa leer la palabra de Dios. Pero eso no nos va a cambiar a nosotros de manera impactante si no aplicamos lo que estamos leyendo.